Bueno, la idea hoy es arrancar con criptografía aplicada y bueno, como ustedes saben, en este caso estamos grabando sin estudiantes, así que bueno, la interacción no se va a dar, por lo que bueno, si notan que a veces bueno, uno está un poco perdido, es porque usualmente uno da clase con alumnos. Pero bueno, el objetivo de estas clases de criptografía aplicada es darles una noción de algunos elementos de criptografía, y no es un curso teórico de criptografía. De esos tenemos otros en la facultad. La idea aquí es simplemente darles algunas nociones para que hablemos todos el mismo lenguaje en el resto del curso. ¿Sí? Entonces, las cosas que vamos a estar hablando, después de una breve introducción, vamos a hablar de distintos métodos criptográficos. Vamos a clasificarlos en algoritmos simétricos, algoritmos asimétricos. Después vamos a ver funciones de hash y de Mach, que son dos tipos de funciones auxiliares, pero que se utilizan mucho. Vamos a ver firmas digitales, gestión de claves, autenticación, y vamos a terminar hablando de infraestructuras de clave pública, certificados digitales y un ejemplo, ¿sí?, que va a ser SSL o TLS, el protocolo que utilizan los navegadores para la navegación segura. ¿Sí? Entonces, estas primeras definiciones, bueno, las tienen en las diapositivas, pero el objetivo es que los que no tengan la noción, muchos de ustedes ya la tienen por los cursos de redes o otros cursos, entiendan que bueno, el cifrado y descifrado no es más que una transformación matemática que nos lleva de una información que queremos, por ejemplo, transmitir o almacenar a otro formato para esa información, pero que no pueda ser legible por quienes no tienen, digamos, permiso, quienes no deberían verlo, que típicamente se traduce en quienes no tienen la clave adecuada. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos procesos: un proceso de cifrado, que es aquel que se encarga de tomar la información original y convertirla en esa forma disfrazada, y un proceso inverso que va a ser el que nos va a permitir obtener nuevamente la información original si tenemos la clave adecuada. Entonces, la criptografía utiliza mucha matemática, no la vamos a ver acá. Yo les voy a comentar algunas cosas, pero no vamos a ver la teoría que está atrás de los algoritmos que vamos a ver. Nosotros nos vamos a preocupar de las propiedades que nos interesan en seguridad de todos esos algoritmos. ¿Qué podemos llegar a querer? En general uno quiere todo, ¿no? Con Gustavo en la clase anterior hablaron de bueno, algunos de los objetivos que podemos tener. Algunos pueden ser la privacidad, ¿sí? Típicamente lo que les comentaba, cifrando la información para que esa información no se pueda interpretar por agentes no autorizados. El control de la integridad de los datos, ¿sí? Que los datos no puedan ser modificados sin que yo me entere. La autenticación, no repudio, que también sé que lo nombraron con Gustavo, vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, otras funciones, ¿sí? Pero estas son las más gruesas que típicamente se
se describen en seguridad. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Típicamente, si A y B quieren intercambiar información por un canal, en muchos casos podemos sospechar que pueda haber algún agente malicioso que quiera obtener nuestra información, ¿sí? Siempre van a haber, ¿sí? Es tradicional en los libros de criptografía que los personajes son Alice y Bob, A y B, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir simplemente esos mismos nombres. El atacante cambia de nombre de acuerdo al libro, pero A y B siempre son Alice y Bob. Entonces, este atacante puede tener distintas capacidades. Puede ser un atacante que simplemente puede leer lo que está circulando por el canal, ¿sí? Puede ser un atacante que pueda además enviar información por el canal tratando de hacerse pasar, por ejemplo, por Bob. Y bueno, nuestro objetivo va a ser que este atacante no pueda causar daño, o que el daño que el atacante pueda causar sea mínimo. Algunos nombres. Texto plano. El mensaje que nosotros queremos enviar, conservar, el mensaje con el cual estamos trabajando antes de cifrar, se va a llamar texto plano. No importa si es un texto o si es un archivo binario que no se puede representar en texto, siempre se va a llamar texto plano. Y vamos a llamar texto cifrado a la salida de uno de esos algoritmos de cifrado, y es lo que va a pasar por el canal, ¿sí? La idea es que por el canal yo no dejo pasar el texto plano, sino que solamente dejo pasar el texto cifrado. Entonces, de forma clásica, un criptosistema, ¿sí? Es un conjunto de textos planos, textos cifrados, claves y las reglas de cifrado y de descifrado tales que para la misma clave el cifrado y el descifrado son inversos, ¿sí? Son inversos para todos los posibles textos planos. Esto que parece tan complicado, en realidad lo único que me está diciendo es que tengo una función que depende de dos variables, ¿sí? La variable que es el texto plano y otra variable que es la clave, y que la función de cifrado me lleva del conjunto de los textos planos a los textos cifrados, la función de descifrado me lleva de los textos cifrados a los textos planos, y son inversos si estamos usando la misma clave, ¿sí? Esto ha sido extendido a lo largo del tiempo, pero acuérdense de esto, digamos, bueno, simplemente que tenemos una función que me lleva hacia los textos cifrados desde los textos planos, que es el cifrado, y otra que me lleva de vuelta a los textos planos. Criptoanálisis. El criptoanálisis es el estudio de métodos para tratar de obtener la información cifrada sin tener la clave, ¿no? O sea, en todo esto el criptoanálisis es típicamente aplicado por el atacante, ¿sí? El atacante trata de, por ejemplo, interceptar los datos, tratar de obtener la clave, tratar de obtener algo de información acerca de el texto plano, solamente teniendo el texto cifrado. Entonces es la ciencia de descifrar códigos, de decodificar secretos, etc. Es, digamos,
en la película lo que hace el atacante que logra descifrar los códigos de el malo o el bueno. Hay muchos tipos de ataques, pero en general se clasifican en ataques criptoanalíticos y ataques de fuerza bruta. Los ataques criptoanalíticos son aquellos donde los ataques criptoanalíticos son aquellos donde yo encuentro algún tipo de atajo para encontrar, por ejemplo, la clave o encontrar el texto plano a partir del texto cifrado. Mientras que los ataques de fuerza bruta son aquellos donde yo simplemente pruebo hasta que encuentro, por ejemplo, la clave o encuentro el texto plano. La idea de un ataque criptoanalítico es que me tiene que llevar menos esfuerzo que un ataque de fuerza bruta, porque si no, no tiene mayor utilidad. Para eso me quedo con el ataque de fuerza bruta y pruebo hasta que lo encuentre. Entonces, típicamente a los ataques criptoanalíticos se los considera como un atajo, digamos, encontrar propiedades del sistema que me permita atacarlo de una forma más eficiente que el ataque por fuerza bruta. ¿Sí? Los ataques se pueden clasificar según la información que está disponible para el atacante. ¿Sí? El más complejo, digamos, para el atacante, el más lindo para el defensor, es cuando el atacante solamente tiene el texto cifrado. ¿Sí? Entonces, el atacante ve pasar un texto cifrado y trata de obtener información del texto plano a partir de ese texto cifrado. Pero en muchas situaciones el atacante sabe parte o todo el texto plano de algún mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, es muy posible que no sepa qué es lo que yo estoy intercambiando con una página web, pero puede llegar a haber campos, ¿sí?, que son conocidos dentro de HTTP, por ejemplo. Entonces, muchas veces el atacante conoce algunos pares, texto plano y texto cifrado, ¿sí? A eso se le llama texto plano conocido, ¿sí? Entonces, la idea es, a partir de esos pares de texto plano y texto cifrado que ya conozco, obtener información del resto de los textos planos que no conozco. ¿Sí? Hay más ataques. El texto plano elegido es cuando el atacante de alguna manera puede elegir parte del texto que yo voy a cifrar. Que parece quizás medio raro pensar, bueno, que el atacante pueda forzarme a cifrar determinado texto, pero muchas veces en sistemas de red el atacante puede generar paquetes que pasen por adentro de, por ejemplo, una conexión cifrada, y entonces como el atacante fue el que generó ese paquete, tiene el paquete original en texto plano y el paquete cifrado por una VPN, por una red privada. ¿Sí? Entonces, son ataques más difíciles para el atacante en el sentido de que tiene que encontrar la situación en la cual pueda forzarme a cifrar un determinado texto. Pero igual quiero protegerme de ese tipo de ataques. ¿Sí? Entonces, idealmente yo quiero sistemas que resistan todos los tipos de ataques. ¿Sí? Texto cifrado elegido es al revés. El atacante de alguna manera puede inyectarme un texto cifrado y ver qué sale del otro lado. Y la idea es, bueno, que mis sistemas puedan resistir cualquier tipo de ataque. Esto es lo que les comentaba. Los ataques por fuerza bruta significan simplemente probar hasta que obtenga lo que quiero.
Por ejemplo, si mi objetivo es encontrar la clave, dado un par de texto plano, texto cifrado, entonces simplemente pruebo una clave, no funciona, pruebo otra clave, no funciona, y así voy probando hasta que encuentre la clave que me lleva del texto cifrado al texto, perdón, del texto plano al texto cifrado. ¿Sí? ¿De qué forma me puedo proteger de un ataque por fuerza bruta? Bueno, tengo que lograr que el espacio de búsqueda, el espacio de estados en el cual el atacante tiene que probar y probar y probar, sea tan grande que no pueda en un tiempo razonable probar un porcentaje importante de, por ejemplo, las claves. ¿Sí? Si son las claves lo que estoy tratando de obtener. En cambio, los ataques criptoanalíticos atacan la estructura del algoritmo o protocolo con el cual estoy trabajando. ¿Sí? En lugar de probar con los ojos cerrados, la idea es encontrar un atajo, algo que me permita disminuir el esfuerzo y no tener que probar, por ejemplo, todas las claves o no tener que tener una gran cantidad de textos planos para hacer verificaciones. ¿Sí? Esos ataques se dice que son exitosos si el esfuerzo esperado es menor que el ataque por fuerza bruta, porque si el esfuerzo esperado es mayor, en realidad no gané nada con ese ataque criptográfico y mejor me quedo con el ataque por fuerza bruta. Otro concepto importante, ¿sí?, es el de seguridad incondicional versus seguridad computacional. ¿Sí? Seguridad incondicional, permítanme leerlo, no importa qué tiempo o poder de cálculo se disponga, el cifrado no podrá ser quebrado, ya que no hay suficiente información para determinar de forma única el correspondiente texto plano. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Básicamente me está diciendo que en lo que yo capturo en la red no hay información suficiente, no hay forma de recuperar el texto plano. Por lo tanto, no importa cuánto me esfuerce, nunca lo voy a poder quebrar. ¿Sí? Parece muy idealista, eso es lo que yo quisiera. Quisiera un sistema donde no hay forma de quebrar el cifrado que yo utilizo. Pero, desgraciadamente, muchas veces nos tenemos que quedar con algo más realista, que llamamos seguridad computacional. Y ahí ya hablamos de recursos, de tiempo. ¿Sí? Básicamente lo que me dice es que la seguridad computacional se basa en que, dado un poder de recursos computacionales, el tiempo necesario de cálculo esperado para quebrar un código es más grande que el tiempo de vida del mensaje. Entonces, hay varias cosas aquí. Uno es los recursos computacionales. ¿Qué recursos dispone mi atacante? ¿Sí? No es lo mismo si me estoy defendiendo de alguien que tiene recursos limitados que si me estoy defendiendo de una organización de un gobierno extranjero. ¿Sí? Cuanto más recursos tenga el atacante, más difícil es protegerme. Y después habla de que el tiempo de cálculo esperado sea más grande que el tiempo de vida del mensaje. Acá estamos hablando, no me está diciendo el atacante no lo va a poder quebrar. Lo que me está diciendo es, para cuando el atacante lo logre quebrar, ese mensaje ya no tiene utilidad. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo defender un mensaje que, imagínense, un periodista tiene una primicia y se la quiere enviar al editor del diario para que la publique al día siguiente. Si un atacante intercepta ese mensaje y después de 10 días logra quebrarlo, seguramente ya no importe mucho, porque en realidad si se iba a publicar al día siguiente ya fue publicado, ya pasó lo que tuviera que pasar y ese mensaje ya no tiene
mayor interés, o por lo menos no tanto como el que tenía el primer día que se generó. Mientras que muchas veces los gobiernos, por ejemplo, pretenden mantener secretos por varias décadas, ¿sí? Es muy distinto el esfuerzo que yo tengo que hacer para proteger esos secretos, ¿sí?, que un secreto que tiene muy poco tiempo de vida, ¿sí? Entonces, básicamente, la seguridad computacional lo que me dice es que encuentro una barrera lo suficientemente alta para que el atacante no la salte mientras la información tiene que permanecer secreta, ¿sí? ¿Qué quisiera yo? Por supuesto querría la seguridad incondicional. El problema es a qué precio. La realidad es que trabajamos con seguridad computacional, ¿sí? Vamos a trabajar con protocolos, algoritmos que, dados todos los recursos del universo y todo el tiempo del universo, no son infalibles. Pero para los tiempos humanos y los recursos humanos, de hoy en día al menos, son más que adecuados, ¿sí? Ahora, ¿existen los cifrados incondicionalmente seguros? La realidad es que sí, existe al menos un cifrado incondicionalmente seguro que me asegura que un atacante no puede, dado un mensaje interceptado, encontrar el mensaje original, ¿sí? El ejemplo tradicional es el que se llama One Time Pad. El transmisor y el receptor, es decir, los que quieren proteger la información, deben compartir una clave, deben compartir un bloque de bytes que por lo menos tenga el mismo largo del texto plano a cifrar. Ya parece que estoy empezando a ver un problemita por ahí, ¿no? Los bits de esa clave tienen que haber sido elegidos aleatoriamente y de forma independiente, ¿sí? Eso, la parte matemática, bueno, tengo que elegir bits aleatorios de verdad, no puedo usar un algoritmo de números pseudo aleatorios, sino que tengo que elegir los aleatorios de verdad, ¿sí? Y de alguna manera tengo que compartirla previamente entre el transmisor y el receptor, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, si yo tengo un texto plano que está compuesto por los bits P1, P2, P3, ¿sí?, una chorrera de bits, ¿sí?, y tengo la clave, ¿sí?, que tiene por lo menos el mismo largo que ese texto plano a cifrar, lo que hago es tomar cada bit del texto plano y hacerle el OR exclusivo o el XOR con el bit correspondiente de la clave, ¿sí? Entonces, para el bit 1 del texto plano, le hago el OR exclusivo con el bit 1 del texto cifrado y obtengo el bit 1 de el texto cifrado. Para el bit 2 del texto plano, le hago el OR exclusivo con el bit 2 de la clave y obtengo el bit 2 del texto cifrado. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago el OR exclusivo, ¿sí?, de un bloque de bits elegido aleatoriamente, donde cada bit es independiente de los anteriores, con cualquier cosa, lo que obtengo es un bloque de bits aleatorio, ¿sí? No me cambia, ¿sí?, esa propiedad de ser aleatorios e independientes. Entonces, yo en ese mensaje cifrado no tengo información suficiente para recuperar estos P. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier P y K que dé este flujo de bits es válido, ¿sí?,
y todos tienen la misma probabilidad de suceder. Entonces, bien, ¿por qué no usamos esto? Si quieren, piénsenlo un poco, pausen el video, pero claramente tenemos un problema con esta parte, ¿no? Tenemos que tener una clave que es tan larga como cualquier mensaje que queramos mandar, que la tenemos que compartir entre el transmisor y el receptor a priori. Tiene que estar compartida de antes, ¿sí? Entonces, si yo quiero mandar 10 GB de información, tengo que tener antes compartido entre el transmisor y el receptor 10 GB de clave. Cosa que, bueno, es posible. Yo puedo llevarle a mi contraparte un disco duro con esa clave, pero no es práctico, ¿sí? Solamente en casos muy especiales uno podría querer tomarse la molestia de hacer esto para obtener un determinado nivel de seguridad. Entonces, todo lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿sí?, van a ser algoritmos y protocolos que no nos van a dar seguridad incondicional, sino que nos van a dar seguridad computacional, ¿sí? Y es lo que se utiliza en la práctica. Se utilizan algoritmos, protocolos que nos dan seguridad computacional. El cifrado. Cifrado es lo que comentábamos, llevar la información a una forma en la cual el atacante no la pueda leer. El cifrado, la criptografía, algunas bases de la criptografía se conocen desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Algo que desde hace tiempo sabemos es que no es bueno que mi seguridad dependa del secreto del algoritmo, ¿sí? No es bueno que mi algoritmo pueda ser atacado fácilmente si el atacante obtiene una copia del algoritmo. ¿Por qué? Bueno, en la internet pública es bastante obvio. Si yo voy a interactuar con el banco, tanto mi navegador como el servidor del banco conocen los algoritmos y por lo tanto cualquiera puede fácilmente averiguar cómo funcionan. Pero aún en situaciones de alta seguridad, donde realmente las comunicaciones están protegidas más allá de simplemente el cifrado en la red, no es bueno que el día que un enemigo logre capturar una copia de mi algoritmo deje de ser útil. ¿Por qué? Porque cuesta mucho desarrollar esos algoritmos seguros. Entonces, todos los métodos actuales basan su seguridad en el uso de claves, donde una clave no es más que un bloque de bits, un número, ¿sí?, que es lo que el transmisor y el receptor deben conocer para poder cifrar y descifrar la información. Si alguien logra obtener una copia de la clave, bueno, el problema es cambiar la clave, pero eso parece bastante más fácil que tener que diseñar un algoritmo nuevo, ¿sí? En una primera clasificación, los métodos de cifrado basados en claves los podemos dividir en métodos simétricos y asimétricos. Vamos a arrancar con los métodos simétricos, que son los más clásicos. Después vamos a ver un poquito de cómo funcionan los métodos asimétricos o métodos de clave pública. Los algoritmos simétricos son los tradicionales de la criptografía, ¿sí?
El origen conocido se remonta por lo menos a la época de los romanos, ¿sí? Había cifrados que utilizaban los romanos para enviarse mensajes, ¿sí? Por supuesto que los algoritmos de la época de los romanos son del estilo de los que hoy encontramos en las revistas de acertijos y de diversión, digamos. Pero la idea era tener un algoritmo de cifrado y otro algoritmo de descifrado que, basados en la misma información, la misma clave, me permitieran el descifrado obtener un texto que el atacante no pudiera leer y el de descifrado obtener el texto original. Nombres que van a encontrar: a la clave se la suele denominar clave secreta, llave secreta, secreto compartido, depende de dónde lo lean. En inglés, secret key, share key, ¿sí? Pero todas significan lo mismo. Es una clave que tenemos que tener el transmisor y el receptor, y no tiene que obtenerla el atacante, ¿sí? A su vez, los cifrados simétricos se suelen clasificar en cifrados por bloque y cifrados stream. Los cifrados en bloque precisan que el mensaje esté partido en bloques de tamaño fijo, ¿sí? Tamaños típicos son hoy en día 128 bits por bloque. Y si mi mensaje tiene un tamaño distinto de 128 bits, lo que voy a tener que hacer es de alguna manera partirlo, ¿sí? Y acomodarlo para poder procesarlo. Mientras que el cifrado stream, la idea es que va procesando de un bit o de un byte. Entonces, cada bit que llega o cada byte que llega se procesa y se envía automáticamente sin necesidad de tener que esperar llenar un bloque, ¿sí? Los cifrados en bloque lo que me permiten es, dado un bloque de tamaño fijo, ¿sí? Por ejemplo, de 128 bits, y una clave ¿sí? Que, bueno, supongamos, para simplificarnos, que también tiene 128 bits. ¿Sí? Me permiten obtener un texto cifrado. ¿De qué tamaño? Bueno, del mismo tamaño que la entrada, es decir, va a ser un texto cifrado también de 128 bits. ¿Sí? Entonces, este es el texto plano y este es el texto cifrado. ¿Qué vamos a precisar? Bueno, vamos a precisar otra función que nos lleve del texto cifrado al texto plano. Entonces vamos a tener otra función que, dado el texto cifrado y la misma clave, me devuelve al texto plano. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es lo que dice todo ese texto, ¿sí? Que tenemos nuestro espacio de texto plano, nuestro espacio de texto cifrado, un espacio de claves, ¿sí? Y dependiendo de la clave, esta función hace una cierta transformación del texto plano en el texto cifrado. Si yo cambio la clave, la transformación, la idea es que sea totalmente distinta, ¿sí? Cuanto más distinta, mejor. Y bueno, por supuesto, el hecho de tener
descifrado va a ser importante, ¿sí? Para que esto funcione, estas funciones tienen que ser biyectivas, ¿sí? Es decir, que yo sé que a cada texto plano, dada una clave, voy a tener un texto cifrado que es único y que es distinto al del resto, porque de lo contrario no tendría forma de descifrar, ¿sí? Pero esta función cambia completamente cuando cambio la clave, ¿sí? Algunos ejemplos. AES, el nombre AES significa Advanced Encryption Standard. Es un cifrado que fue estandarizado a partir del 2001. ¿Sí? Básicamente hubo una especie de competencia internacional con equipos, digamos, con gente de muchos países y bueno, al final terminó ganando un algoritmo que, bueno, trabaja sobre bloques de 128 bits, o sea que el texto plano y el texto cifrado siempre van a ser de 128 bits. La clave que acepta puede ser de 128, 192 o 256 bits. En realidad son tres funciones distintas, una para 128, una para 192 y otra para 256 bits, pero bueno, se conocen como conjunto como AES, como Advanced Encryption Standard. Esto es probablemente lo que deberíamos estar usando todos, salvo razón justificada, ¿sí? DES es un cifrado antiguo, ¿sí? 1977, ¿sí? Piensen que 1977, piensen en las computadoras que había, las empresas que había, no existía la internet que conocemos hoy. Fue un buen cifrado durante mucho tiempo. Tiene bloque de 64 bits y clave de 56 bits. Y el problema grande que tiene es justamente este, que la clave es de 56 bits. ¿Qué quiere decir? Que hay solamente 2 a las 56 claves, que parece un número muy grande, es un número muy grande, pero la realidad es que para el poder de cómputo que tenemos hoy en día, probar 2 a las 56 claves no es algo imposible. De hecho, es algo que es posible hasta para nosotros. Si tenemos una computadora con una placa gráfica potente, podemos en un plazo razonable probar todas las claves. Dado un texto plano y un texto cifrado, podemos probar todas las claves y encontrar cuál es la correcta, ¿sí? Entonces, DES es algo que quizás lo vean por ahí. Perdón. DES es algo que quizás lo vean por ahí, pero ya no debería usarse. Pero lo interesante es que utilizando DES encadenado consigo mismo, es decir, aplicando 3 veces DES, se obtiene un cifrado que es bastante seguro y que mientras este cifrado demoró bastante tiempo en tomarse por parte de la industria, se utilizó mucho DES triple, ¿sí? Entonces todavía lo van a ver por ahí. Es seguro, ¿sí? Por lo menos no se conocen, al menos públicamente, ataques criptográficos para DES triple, pero AES es más eficiente y, al menos de acuerdo a lo que se ha estudiado, más seguro también. Pero bueno, tampoco se asusten si ven DES triple en una configuración por ahí, es algo que todavía funciona, no tiene grandes problemas de seguridad. Y después pueden encontrar muchos otros cifrados que, bueno, dependerá de cada uno ver si hay alguna razón para no utilizar los cifrados que son estándar, ¿sí? AES en particular.
Para el uso común de AES, el único ataque conocido es lo que se llama el ataque por fuerza bruta, es decir, probar todas las claves. Pruebo hasta que encuentre la clave correcta. Hagan el ejercicio de tomar, no sé, invéntense un número de intentos por segundo de AES. Algo que les parezca razonable o incluso más de lo razonable, y vean cuánto tiempo les llevaría probar un porcentaje importante de 2 a la 128 claves. Y van a ver que es un número bastante grande. Y recuerden que 128 bits es la clave más chica que permite AES. Podemos, si tenemos miedo, ir a claves de 192 o 256 bits, que claramente amplían mucho el espacio de claves que uno debería probar. ¿Sí? Les comentaba, el ataque más eficiente es el de fuerza bruta, por más que existen un par de ataques que pueden buscar al que le interese un poquito el tema, lo que se llaman ataques lineales y diferenciales, pero hoy en día el ataque más sencillo es simplemente probar hasta llegar a encontrar la clave correcta. Y DES triple se sigue utilizando. No se conocen ataques criptoanalíticos que realmente lo debiliten mucho, digamos, pero es más lento que AES y está basado en, digamos, en un algoritmo que es viejo, ¿no? Dijimos que DES era de 1977. Entonces, bueno, hoy en día hay pocas excusas para usar triple DES. Más allá de no cambiar mis configuraciones, no seguir manteniendo las cosas sin tocar, pero entonces lo bueno de esto es que a nivel de cifrados en bloque tenemos un estándar que, si no tenemos requerimientos especiales, podemos usar sin problemas. Los cifrados en bloques tienen un pequeño detalle, ¿no? Que es que trabajan en bloques. Entonces, lo que yo quiero cifrar tiene que tener el tamaño de un bloque. Por ejemplo, en el caso de AES, 128 bits. Claramente, los datos que yo quiero cifrar típicamente no son de 128 bits, son de largos arbitrarios. Entonces, de alguna manera tengo que partirlos. Tengo que partir mi mensaje en mensajes más chicos que yo pueda cifrar con, por ejemplo, AES. ¿Sí? Entonces, imaginémonos nuestro bloque de texto plano, ¿sí? Que puede ser un archivo de un video, de una actualización del sistema operativo. Lo primero que voy a tener que hacer es completarlo. Si mi texto plano no es un múltiplo de 128 bits, lo que voy a tener que hacer es agregar algo acá al final de forma de llevarlo a un múltiplo de 128 bits. Partirlo en bloques de 128 bits. Y después hacer algo con cada uno de esos bloques. Ese algo podría ser tan sencillo como decir, tomo este bloque, lo paso por el algoritmo descifrado con la clave K y obtengo, si este es el texto plano 1, acá obtengo el texto cifrado 1.
¿Qué tiene que hacer quien recibe este texto cifrado? Bueno, lo que tiene que hacer es tomar el texto cifrado, la clave, la misma clave que el transmisor, y pasarlo por el algoritmo de descifrado, con lo cual obtenemos nuevamente el texto plano. ¿Qué hago con el resto? Bueno, tomo el texto plano 2, lo paso por el mismo algoritmo de cifrado con la misma clave y obtengo el texto cifrado 2. Y así sucesivamente con todos los bloques de mi mensaje hasta que llegue al final del mensaje. A eso se le llama modo libro de código, Electronic Codebook en inglés, por eso la sigla SB. ¿Sí? Y es como si tuviéramos un libro gigante donde están, para la clave K, todas las traducciones de todos los textos planos posibles. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué pasa aquí si el texto plano 1 es igual al texto plano 2? Lo que va a pasar, como lo estoy pasando por el mismo algoritmo con la misma clave, es que el texto cifrado 1 va a ser igual al texto cifrado 2. Entonces, digamos, en algunos casos el atacante, utilizando, si yo estoy utilizando SB, el atacante puede obtener alguna información acerca de los mensajes que yo estoy enviando. ¿Sí? Y piensen que en muchos tipos de archivos es muy común que se repitan bloques. ¿Sí? Un ejemplo, digamos, bastante, digamos, exagerado, pero para tener una idea de qué puede estar pasando, imagínense que hay solamente dos mensajes posibles. ¿Sí? Hay un mensaje que dice disparar misil y otro que dice no disparar misil. ¿Sí? Yo estoy espiando las conversaciones de quienes están enviando estos mensajes. Veo pasar un mensaje, me quedo mirando y no pasa el misil. Veo pasar el mismo mensaje, bueno, probablemente pueda quedarme tranquilo de que no me van a disparar. Ahora, si veo pasar un mensaje distinto, bueno, a cubrirse, porque ahí viene el misil. ¿Sí? Este ejemplo, que quizás es un poco exageradamente sencillo, nos da una idea de que, aun cuando sea poca, algo de información puedo obtener, ¿sí? Por esta propiedad de que a los textos planos iguales les corresponde textos cifrados iguales. ¿Sí? Entonces, se busca cifrados donde, modos de operación del cifrado donde a textos planos iguales no le correspondan el mismo texto cifrado. ¿Sí? Y a veces algunas otras propiedades, pero concentrémonos en esa. Uno de ellos, ¿sí?, es lo que se llama cipher block chaining, encadenamiento de bloques cifrados. Lo que se hace en CBC es, en lugar de para cada texto cifrado pasarlo así como viene por la máquina de cifrado y obtener el texto cifrado, para cada texto plano obtener un texto cifrado, ¿sí?, la idea es de alguna manera realimentar lo que obtuve antes, ¿sí?, y esa manera, la forma usual de realimentar eso es hacer un OR exclusivo.
¿sí? Lo que hacemos es, en lugar de, para el texto plano 2, enviarlo así tal cual a través del algoritmo de cifrado, lo que hacemos es hacerle el OR exclusivo con el texto que salió, el texto cifrado que salió de la primera iteración. Lo mismo para el siguiente, ¿sí? Y así con todos. Y tengo un problemita con el primero porque no hay uno previo. Usualmente lo que se hace es agregar acá una cosa que se llama un vector de inicialización. IB, por Initialization Vector en inglés. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, cada vez que vamos a cifrar un bloque, no pasarlo solito por la máquina de cifrado, sino previamente hacerle el OR exclusivo con lo que salió del cifrado anterior. ¿Es caro para el transmisor? No, hacer un OR exclusivo es una operación barata, digamos, mucho más barata que estas operaciones de cifrado. ¿Y nos complican algo en el receptor? Bueno, en realidad el receptor, ¿qué es lo que tiene que hacer? El receptor lo que tiene que hacer para obtener el texto plano es, después de descifrarlo, hacerle el mismo OR exclusivo con el texto cifrado anterior, que él lo tiene. Lo tiene porque él justamente está recibiendo toda esta secuencia de textos cifrados. ¿Sí? Entonces, del lado del receptor tenemos que hacer el mismo OR exclusivo. ¿Sí? Recuerden que si yo hago el OR exclusivo de un bit con 2 veces el mismo valor, lo que voy a obtener es el bit original. ¿Sí? Entonces, bueno, para recuperar el texto plano a partir de esto, que es esto mismo, lo único que tengo que hacer es hacer el OR exclusivo con el C1. ¿Sí? Y claramente, salvo que justo este C1 sea 0, ¿sí? Por más que P1 y P2 sean iguales, lo que entra al algoritmo de cifrado acá es distinto, porque le estoy haciendo el OR exclusivo, ¿sí?, con cosas distintas. Si este es 0, en realidad pasa el P2 expreso, pero a ver, justo el texto cifrado tendría que valer todos ceros, ¿sí?, que en un espacio de 2 a la 128 posibilidades es algo que difícilmente ocurra. ¿Sí? Entonces, como el texto que entra a la máquina de cifrado varía en base a la historia, ¿sí?, a lo que pasó en los cifrados anteriores, ya no puedo fácilmente obtener información simplemente comparando los textos cifrados que van saliendo de acá. El único, digamos, inconveniente que podemos llegar a ver en este tipo de modo de uso, ¿sí?, es qué es lo que pasa si hay algún error. ¿Sí? Piensen, ¿qué pasa si C1 llega corrupto? Si C1 llega corrupto aquí, bueno, es razonable pensar que acá el P1 que voy a obtener no va a ser el mismo que teníamos acá a la entrada. Pero tenemos un problema también con el C2, ¿no? Porque acá cuando hagamos el OR exclusivo, si C1 es distinto al que teníamos acá arriba, P2 también va a estar corrupto. Entonces, el problema que tiene esto es que los errores se propagan de un bloque al siguiente. O sea, si este bloque llega con errores, en el receptor estos dos bloques tienen errores. ¿Sí?
piensen qué pasa con el siguiente y van a ver que no, que en realidad solo se propaga un paso, ¿no? Que ya si C1 está corrupto, el P3 se recibe correctamente. Pero bueno, estoy, digamos, amplificando de cierta manera los errores. Hay modos de encadenamiento, hay modos de estos donde esto no sucede, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a complicar mucho con ellos. Uno de ellos es este, que se llama Output Feedback, ¿sí? Pero bueno, me conformo con que se queden con la idea de CFB, que es, perdón, de CFB, que es realimentar la información de un bloque para el cifrado del siguiente, ¿sí? Bien. Dijimos que para los cifrados simétricos teníamos los cifrados por bloque y los cifrados stream o cifrados por flujo. Bueno, llegamos a los cifrados por flujo. Los cifrados por flujo lo que intentan es inspirarse en el cifrado incondicionalmente seguro que vimos, ¿sí? Y tratar de hacer algo que se comporte de la misma manera. Por supuesto, no vamos a tener seguridad incondicional. Pero, bueno, ese modo de tomar bits aleatorios y hacerles el OR exclusivo con el mensaje es lo que inspira a los cifrados por flujo, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que en los cifrados one-time pad, en el cifrado ese incondicionalmente seguro que vimos como ejemplo, precisamos un bloque de bits aleatorios tan grandes como el mensaje. Bueno, lo que se hace en los cifrados por flujo es, en lugar de utilizar bits aleatorios, usar un generador de bits pseudo aleatorios, ¿sí? ¿Qué es un generador de números pseudo aleatorios? Es un algoritmo que tiene cierto estado y que puede, en base a ese estado interno, ir generando números que, si yo los miro sin conocer el estado interno, parecen aleatorios, ¿sí? Parecen aleatorios siempre y cuando no lo mire suficiente tiempo, porque el estado interno del algoritmo es finito y por lo tanto en algún momento se va a repetir. Y una vez que se repita empezamos a tener los mismos bits. La idea es que estos generadores de números pseudo aleatorios tienen un periodo en el cual se va a repetir la cadena de bits pseudo aleatorios tan grande que nunca los voy a llegar a usar todos, ¿sí? Entonces se les pide una serie de propiedades a estos generadores de números pseudo aleatorios. Quiero que yo desde afuera estadísticamente no pueda distinguirlos de números aleatorios de verdad, ¿sí? Entonces lo que hago es, una vez que tengo uno de esos generadores de números pseudo aleatorios, utilizarlo para el cifrado y el descifrado. Entonces, yo tengo mi clave, K, igual que en los cifrados por bloque, y esa clave K la utilizo como input como entrada para un generador de números aleatorios, ¿sí? Pongo la clave, típicamente pongo alguna otra cosa que me diga en qué lugar de la secuencia arranco, y empiezo a generar bits aleatorios. Genero bits, y para cada bit o byte del texto plano que me llega, le hago el OR exclusivo con esos bits que van saliendo del generador de números aleatorios. Si el atacante no puede deducir
cómo se están generando esos números pseudoaleatorios. Entonces, para él lo que pasan son bytes que parecen aleatorios y de los cuales no puede sacar información. ¿Qué precisa el receptor para poder descifrar? Bueno, lo que precisa el receptor es poder generar exactamente los mismos bits que está generando este generador de números pseudoaleatorios. Es decir, que el receptor tiene una copia del mismo generador de números pseudoaleatorios, utiliza la misma clave y para descifrar lo que hace es la misma operación, el OR exclusivo. Cuando tomo un bit de texto plano, le hago el OR exclusivo con el bit de texto cifrado, obtengo, el bit de pseudoaleatorio que salió de aquí, obtengo el bit de texto cifrado. Bueno, cuando tomo el bit de texto cifrado, si utilizo el mismo bit pseudoaleatorio, voy a obtener el bit plano original. ¿Sí? Por supuesto, esto no es incondicionalmente seguro. ¿Sí? Yo tengo un espacio de clave finito, entonces, bueno, tengo la posibilidad de probar todas las claves para deducir cuál es el estado de este generador de números pseudoaleatorios. ¿Sí? Entonces, no es que estos algoritmos naturalmente sean más o menos seguros que los cifrados por bloque. ¿Sí? Son simplemente dos formas de atacar el mismo problema. La ventaja que tiene, o las ventajas que tradicionalmente han tenido los cifrados stream, son por un lado el hecho de que yo puedo ir cifrando a medida que llegan los datos. ¿Sí? Entonces, históricamente se utilizaron en algunos sistemas de telecomunicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en las redes de telefonía celular de segunda generación se utilizaba para cifrar un algoritmo de estos. ¿Sí? Y la otra ventaja es que suelen, por lo menos los que se han definido, suelen ser muy livianos desde el punto de vista de requerimientos de hardware. Entonces, por la misma razón, son muy atractivos en sistemas con CPU muy limitada. Lo cual hoy en día ya típicamente no es un problema, ¿no? No es lo mismo decidir qué algoritmo voy a utilizar pensando en la CPU de 1980, 1990, que pensando en cualquier CPU en marzo de 2020. ¿Sí? Hoy en día tenemos capacidad de cómputo incomparablemente más grande que la que se tenían hace unos años. Entonces, hay ejemplos que todavía en algunas cosas se utilizan. Por ejemplo, uno que se llama RC4. RC4, el nombre viene de Rivest Cipher 4. Rivest es un criptógrafo muy conocido, que fue diseñado en 1987, o sea que estamos hablando de un cifrado que es, digamos, bastante añejito, ¿sí? Que se usó, en realidad acá me quedó mal, era usado en los estándares de SSL y TLS. La realidad es que en las últimas versiones ya no se permite utilizar RC4. Y se utilizó en las primeras versiones de la seguridad de las redes inalámbricas, 802.11, las redes Wi-Fi que conocemos. También se dejó de utilizar ahí. ¿Sí? Entonces, ya hoy en día no se recomienda utilizar RC4 y no hay un buen sustituto para RC4. Entonces, la realidad es que tenemos pocos cifrados stream estandarizados, digamos. Entonces, la realidad es que lo que más se utilizan hoy en día son los cifrados por bloque, no tanto los cifrados stream. Eso puede cambiar en cualquier momento. Sé que hay o había un grupo
impulsando la estandarización de un nuevo cifrado stream, pero por el momento no ha tenido frutos eso, o sea que, bueno, estamos un poco atados a cifrados antiguos o cifrados que no son estándar. Entonces, como que no se utilizan mucho los cifrados stream. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. No lo vamos a ver, pero básicamente un cifrado stream se puede imitar utilizando un cifrado en bloques y un modo de encadenamiento, ¿sí? Pero bueno, no lo vamos a ver.